Hoy nos acompaña una mujer de ciencia que quizás sin quererlo ha acabado estudiando las estrellas, aunque ella solo pretendía disfrutarlas a la luz de un buen libro. Lectora e inquieta a partes iguales, es de esas personas que se hacen muchas preguntas y busca la respuesta, por difícil que sea, aunque tenga que viajar a la Antártida para lograrlo. Física del clima, oceanógrafa, con formación en astronomía y cosmología, de las estrellas al océano y viceversa, ese océano donde ahora encuentra todas las respuestas, o casi todas por lo menos, donde se refugia para conocer el impacto de lo que hacemos sobre ese ecosistema tan frágil pero a la vez tan indispensable. Mujer, madre, escritora, peleona por darle a la mujer el papel que merece. De eso hablamos hoy con Ana Cabré. Ana, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad. Hola, buenos días. ¿Qué tienen en común el océano y la mujer? Bueno, hace ya, no sé, como 2 o 3 años que solía dar esta charla diciendo que el océano, porque está todo como conectado, es una parte de la Tierra que se ha estudiado mucho menos que la Tierra o que hasta el universo, porque es muy difícil llegar a él, ¿no? Y porque normalmente no vivimos sobre del agua. Y a mí esto me recuerda a cómo hemos abandonado a la mujer también. Y la otra cosa que tiene en común es que el océano regula el clima terrestre, nos está mitigando el cambio climático, básicamente. Si no, la subida de temperatura que notamos nosotros sería mucho peor. Y bueno, las mujeres hacen esto, ¿no? Son como el pegamento social que se dice. Son las cuidadoras, todo este trabajo invisible. Y, y la conclusión es que hay que cuidar al océano, porque básicamente sin océano estamos perdidos, hay que proteger y hay que cuidar a las mujeres también. Bueno, o sea, para mí esta es la poesía de mujeres y océano. Bueno, sería un poco cada una o cada uno en su justa medida la solución a muchos de los problemas que sufrimos actualmente vinculados a la pérdida de biodiversidad, cambio climático, etcétera. Sí, sí. O sea, se habla... bueno, hay dos cosas aquí. Se habla de... Bueno, sí, ahora pienso que el océano muchas veces se ha hablado de pobre lo que le estamos haciendo, pobre lo que tal, mira, estamos destrozando la costa, estamos... Tararara, ay, pobre las mujeres, tal. Y la idea es pasar a... Un momento, en vez de victimismo, ¿no? ¿Qué puede hacer el océano? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo tal? Pues un poco lo mismo en las mujeres. ¿Y cómo le ayudamos al océano? ¿O cómo no le estamos ayudando al océano? Bueno, no le estamos ayudando básicamente por el cambio climático. O sea, lo más fuerte que le estamos haciendo, seguramente, es que está almacenando pues, más del 90% del calor que se genera con las emisiones, se va al océano. El calor. O sea, ahí no le estamos ayudando, porque un mar más caliente, pues no gusta, ¿no? Porque los animales no están acostumbrados a esto. Además, los corrientes cambian, tal. Luego hay que, pues no sé, una tercera parte más o menos de las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, el océano también las está almacenando y esto crea acidificación. Esto tampoco le gusta al océano. ¿Qué más le estamos haciendo? Estamos haciendo sobrepesca. Esto ya no tiene que ver con el cambio climático, pero es fatal, ¿no? Estamos destrozando manglares, estamos destrozando deltas, no estamos dejando que los ríos lleguen al mar, bla. El problema, no sé si estás de acuerdo, Ana, tiene un poco que ver con lo que comentabas hace un momento, que es que es un ecosistema que no vemos lo que tiene. Es decir, cuando te talan un árbol al lado de casa lo ves fácil y te pones el grito en el cielo, ¿no? Pero cuando desaparecen especies en el mar o incluso cuando hay un calentamiento del mar, muchas veces hablas con gente y dice, ay, qué bien estaba el agua este verano, qué calentita, y no son conscientes de ese problema, porque no se ve. Claro, bueno, se ve y no se ve, y la gente que necesita el mar, que vive del mar, es poca y no tiene mucho poder tampoco, ¿no? Digamos que si te dedicas a pescar, normalmente no eres la persona más rica del mundo, con más influencia. Si eres una pequeña isla que depende del mar 100%, no tienes una influencia muy grande en negociaciones internacionales. O sea que nos aprovechamos un montón del mar, pero no tenemos ni idea de dónde viene el salmón, de dónde viene
Ni en el Mediterráneo nos enteramos mucho, ¿no? Que es uno de los mares más afectados. Sí, hay que verlo, hay que tocarlo, ¿no? Para entender. ¿Qué es lo que dirías tú que es lo principal que estamos perdiendo gracias o por culpa de esa afectación del cambio climático en el océano? Si tuvieras que quedarte con una parte de cómo nos afecta a nosotros como personas lo que estamos perdiendo. Uy, no, a mí me cuesta mucho simplificar. Porque muchas veces la gente puede pensar, bueno, pues sí, pues que nos quedamos sin peces, ¿no? Para comer, pero es que eso es muy Es que simple. ahora mismo lo más fuerte es la sobrepesca, yo diría. Es muy bestia y con los avances industriales y tecnológicos estamos hablando de barcos enormes que están ¡buah! Sacando un montón de peces y no hay tiempo. Pero en el futuro tenemos que pensar en el cambio climático mucho más y especies que se están moviendo o están desapareciendo y minerías y cosas así que tenemos que ir con cuidado. Porque claro, con la búsqueda de nuevos materiales, de gas, de pues ¿dónde se va, no? Cuando ya no se sabe dónde ir, al fondo del mar. Así que hay como cosas que preocupan ahora y luego cosas que son como medio término. ¿Cómo se nota que vives en Múnich, eh? Sí. Porque ya se te está pegando el acento incluso. Bueno, el inglés, básicamente el El inglés. inglés. Volvemos un poquito al papel de la mujer como proveedora también de soluciones. O sea, ¿cuánto de importante es que haya un papel femenino en la toma de decisiones en este tipo de sectores? ¿Qué cambia respecto a una decisión de un perfil masculino? Bueno, es crucial. Es que las mujeres representan... es otra manera de mirar las cosas, es más el cuidado, más mirar más lejos, más integridad, más ética, más... es que es otra forma de mirar, no puedes solo poner... A ver, el hombre y blanco está en un sitio de privilegio que le impide ver muchas cosas. Entonces hay que meternos, o sea, es que las hay, las mujeres, pues muchas más mujeres y muchos más diversidad. Entonces es muy importante también escuchar a las voces indígenas, locales, no vale ya lo de ir y, ay, mira, tengo una solución para ti. No, 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 no. No, porque una solución que viene dada por alguien que no vive allí, que no entiende el problema dentro, no va a cuajar, ¿no? Quizás es mejor una solución un poco menos radical o menos wow, pero que sea bien entendida y bien absorbida, ¿no? Bueno, eso, diversidad, es que es súper importante. Para mí es como obvio, pero sí, entiendo que no se acaba de entender todavía. ¿Cómo llegas tú a interesarte tanto por el océano? Porque no era quizá algo que cuando empezaste lo tuvieras muy en mente. De hecho, luego nos cuentas cómo empezaste en esto de la física, que creo que tiene mucho que ver una conversación como a última hora que tuviste y que te Sí, hizo como ver la luz, ¿no? bueno, puedo empezar con eso. Sí, yo quería hacer ciencias, pero bueno, desde arquitectura, que no sé bien si es ciencias, telecomunicaciones, cosas más técnicas. Pero tenía un profesor muy simpático de física en COU, que es como bachillerato, y muy, muy, muy divertido, y me fui interesando más por eso. También me gusta mucho escribir, periodista, bueno, un poco de todo. Pero sí, al último momento hablé con un astrónomo aficionado y dije, sí, 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 a mí me gustaba esto de las estrellas y el universo, y entonces me cambié. Muy... Y luego, pues me gustó muchísimo física, bueno, y lo odié a partes iguales. Pero me dio como, necesitaba mi cabeza un estímulo intelectual muy bestia, ¿no? No sé, de ser joven y decir, soy muy lista, o quiero probarme que soy muy lista. Y sí, vale, es muy difícil física, sí que lo hice, me hice el doctorado y luego pensé, no, pero yo no quiero ser profesora de astrofísica, yo quiero como más hacer cosas más de ayudar a la gente, de justicia social y como volver a la tierra. Y ahí es donde fui preguntando a varias gente, hice como un tour en Estados Unidos porque entonces estaba allí
y con psicólogos, con urbanismo, con gente que hacía urbanismo, un poco de todo. Y al final me quedé con lo que era un poco más, más fácil, la transición, que es la oceanografía, que es muy difícil, muy diferente que astrofísica, pero tiene muchas cosas en común. Modelos, necesitas un perfil técnico bastante fuerte para hacer simulaciones de cómo se mueve todo. O sea, fue lo más fácil, pero no sé, es que llego a las cosas un poco al azar y luego lentamente. Y eres muy inquieta, o sea, no paras, ¿no? O sea, aparte de que tu vida es una conversación constante, estás todo el día hablando con gente que te puede aportar, que no sé qué, por dónde puedo tirar. O sea, empiezas muchas cosas, luego las acabas, pero cada cosa lleva su tiempo. Pero Acabo eres muchas muy inquieta. cosas, es mi Es que habilidad empiezas número uno. muchísimas. Sí, sí, no, mucha curiosidad, no sé, me gusta mucho leer. A veces me quedo un poco demasiado en el mundo intelectual, por ahí arriba, me gustaría más bajar a la tierra. Pero bueno, se necesita un poco de todo, ¿no? Así que estoy más en el mundo este de leer y ayudar un poco a resumir y a sintetizar. Y de lo que lees o de lo último que has leído, ¿qué es lo que más te haya impactado de este ámbito en el que nos estamos hablando? Bueno, ahora estoy con adaptación, o sea, cómo todo el mundo habla de mitigación, de cómo vamos a reducir estas emisiones, pues yo me he puesto más en cómo vamos a adaptarnos a eso, porque está un poco abandonado el tema. Y en la COP, esta reunión de las Naciones Unidas, bueno, siempre tiene menos financiación, se queda, es como muy, es más difícil, ¿no? Entender el término. No, no, es que hagamos lo que hagamos, hay que adaptarse. Y bueno, entendiendo un poco más qué papel tiene el océano en toda esta adaptación. Bueno, es que es muy... Bueno, resúmenos qué papel tiene. Pues hay mucho ahora se habla mucho de las soluciones basadas en naturaleza, en los indígenas, en tal, entonces te das cuenta que hay un montón de... pues ahora mismo el océano se empieza a hablar de blue solutions, ¿no? Soluciones azules, y se habla mucho de, ay, mira, los manglares absorben mucho carbono, y hasta se habla de, uy, las ballenas absorben mucho carbono, y hay mucho... y empieza a ser un poco blue washing, ¿sabes? Como el greenwashing de... Y a mí esto me da miedo, ¿no? Porque es como, ya está, ya estamos con el océano, dándole como los bosques, lo mismo, pero con el océano, con todos los peligros que esto. Y habría que pasarse más a lo que se llama equidad es una palabra, equidad azul. O sea, pensar holísticamente de, a ver, ¿a quién afecta esto? Cuando estamos protegiendo una parte del océano, estamos pensando qué indígenas hay allí, qué población local, quién depende directamente del mar, porque no lo estamos haciendo. Hay muchos casos de mala adaptación, muchos relacionados con manglares, con zonas así tropicales. O sea que hay, bueno, estoy pensando mucho cómo pasar de este Blue Solutions a, vale, cómo lo hacemos equitativo, que no se nos escape otra vez, ¿no? Porque es como que el mundo va más rápido que los pensadores y sale una buena idea y ¡fraf! Y se utiliza Bueno, mal. el término de justicia, ¿no? De Sí, justicia mucha, climática que mucha, siempre mucha. hablamos, transición ecológica justa, pues bueno, Blue Solutions Pues también justicia justa, ¿no? azul. Ahora a ver, esto es como más nuevo que la justicia climática, ¿no? Es la equidad azul, la justicia azul. Muy interesante, muy interesante. Y la adaptación que comentabas antes, que es fundamental, es verdad que por mucho que estemos dando pasos, para algunos serán grandes, para otros medianos, otros más pequeños, para mitigar esos efectos, es verdad que hay que adaptarse, porque por mucho que corramos, Ana, hay ciertas cosas que ya van a ser irreversibles. O sea, Claro, cómo nos está afectando y para el futuro cómo nos va a afectar, independientemente de que tomemos cartas en el asunto. claro, claro. Y sobre todo en ciudades, que bueno, las ciudades es de lo más importante que hay que adaptar, porque la gente vive en ciudades y vivirá más en ciudades. Y también hay esta cosa de hablar mucho de vamos a poner paneles solares, vamos a hacer esto, vamos a... Sí, sí, pero
Y para adaptación, ¿qué es una ciudad resiliente? Genial, o sea, hay que cambiar todo el sistema energético, sí, estoy de acuerdo. Pero es que hay que cambiar tantas cosas más. Hay que plantar árboles, sí, pero ¿qué árboles? Porque no todos los árboles van a vivir. ¿Cuántos árboles? Es que hay que reducir, es que la temperatura en las ciudades es mucho más alta que los alrededores. ¿De dónde va a venir la comida? Etcétera. O sea, en ciudades seguramente es número uno, prioridad número uno. Bla, bla, bla. Sí, estoy con adaptación. Sí, sí, todo el tema de renaturalizar los entornos urbanos, Exacto. los tramos de ríos que pasan por las ciudades, Sí. reverdecerlos, o sea, eso es Todo fundamental. El esto. diseño, al final, de la ciudad hay que cambiar. Todo esto es fundamental y no sé si se acaba de entender que es básicamente para hacerlas más adaptables, más resilientes. No es solo, ay, mira qué bonito, hay un árbol. Sí, obviamente, pero es que lo necesitamos. Es más una... no puedes no hacerlo. Bueno, pues hacia allá es donde... El problema, Ana, es que si hacemos caso a una frase muy famosa que dice Silvia Earle, dice que las decisiones que tomemos de aquí a 2030 van a marcar los siguientes 10.000 años. El problema es que de aquí a 2030 es que eso es ya. No sé si nos va a dar Bueno, tiempo. también hay de hecho, en eso de adaptación, que yo estaba ahora intentando trabajar con ayudando de hecho, Maldivas, como isla pequeña. Bueno, uno de los temas más importantes es que este cambio tiene que ser transformacional, que es una idea muy, ¿de qué me estás hablando, no? Porque, sí, y es justamente esto, si para 2030 tienes que tener este mundo distinto, ¿cómo lo haces? ¿Poquito a poquito, cambiando un coche tal por uno eléctrico, o lo haces a lo bestia, pensando? Entonces, este término, ¿qué quiere decir transformacional? Quiere decir que vamos a pensar un momento muy, muy desde cero, ¿no? Uniendo a mucha gente, mujeres, tal, lo que hablamos antes, y pensamos qué queremos para 2050 o 2060. Vale, está muy lejos, pero ¿qué tipo de ciudad queremos? Pero pensarlo muy bien, muy bien. Y luego, ¿qué hay que hacer en los próximos 10 años para empezar este cambio ya? Y ya está, entonces no es como ir tirando de, venga, 4 años, de legislatura en legislatura. No, es para tener este futuro de allí hay que empezar ya y hay que empezar ya con las cosas que queremos tener más lejos, como al revés de lo que normalmente pensamos. Si tú para 2060 quieres tener algo, empieza ya. Si lo quieres para 2 años, bueno, puedes empezar el año que viene. O sea, las cosas más difíciles, empiézalas ya. Empezamos por lo transformacional, que lo otro es más fácil. Lo otro se puede hacer en paralelo. ¿Se me entiende? Me estoy aquí liando. Sí, Pero es muy sí, importante, hay que... se te entiende y en su justa medida en los últimos años hemos avanzado por lo menos en un marco normativo a nivel europeo que nos marca un poquito la senda, cosa que hace años ni siquiera existía eso. Sí. Ya tenemos el Green Deal, ya tenemos una serie de estrategias y normativas que por lo menos nos marcan el camino. Otra cosa es que queramos seguir ese camino, pero por lo menos ya nos lo están marcando. Sí, es que es lento, ¿no? Es un poco, venga, va, más. Es lento, falta más juntar a la sociedad también, ¿no? Que no venga todo de Green New Deal, no. Bueno, sí, y la gente le gusta esto, lo está participando, está muy complicado. Pero bueno. Hay mucha más conciencia, que también eso es fundamental. Que el marco normativo acompañe, que la gente esté concienciada de que este paso hay que darlo. Porque tú, por mucho marco normativo que tengas y la gente no lo comparte, es más complicado. Sí. Pero bueno, seamos optimistas, Ana, seamos optimistas. Sí, no, y se está uniendo más, creo, los problemas, ¿no? Que no es solo cambio climático, no, es biodiversidad. De hecho, no sé cuál es peor. Bueno, depende, ¿no? De qué tiempos estás hablando, de qué... Pero bueno, están unidas. Están muy unidas. Son dos efectos unidos. Sí. Y ahora ya se están tomando más en serio las dos, ¿no? Porque a veces nos cuesta como separar, pues juntar cosas más que separar. Sí, es cierto que hace años estábamos todos muy focalizados en simplemente cambio climático y por suerte ya el término pérdida de biodiversidad ha entrado en esa agenda porque es fundamental. Eso es básico. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Háblanos de 2019, de la Antártida. ¿Cómo surge ese viaje?
Bueno, este es un programa, de una señora australiana, una business más que científica, que tuvo esta idea de necesitamos más científicas, necesitamos más mujeres, porque ni se está escuchando la ciencia, ni se está escuchando a las mujeres, y todo esto en el contexto de cambio climático, de futuro, de líderes, más voces. Y organizó esta expedición a la Antártida donde se hace este curso de liderazgo para mujeres científicas, 2016 creo. Entonces, mi contexto es que yo estaba estudiando la Antártida, más que la Antártida, el Océano Austral, estaba con niños pequeños o embarazada y me perdí algunas expediciones de mi grupo y me dio una rabia que no veas. Y, y a la Antártida, justo. Bueno, a la Antártida, al mar, que de hecho nunca ves la Antártida cuando vas al océano a tomar datos. Y entonces me dijeron de esto y dije, yo tengo que ir. Por la situación personal de madre, un poco agotada, de querer ir, porque es mi investigación. Y la cosa de mujeres obviamente también resuena, más siendo física, que la mayoría de mi carrera ha sido pues yo sola, con hombres. Que bien, ¿eh? No, o sea, a mí no me ha pasado nada muy fuerte. Y vas acompañada de otras, en una expedición creo que de 100 personas, ¿no? Pero 7 científicas españolas erais. Vale, no me acuerdo cuántas, pero sí, por ahí. Da igual, pues, si me he equivocado no lo digas. Da igual, sí. En 7. Sí. Algunas hispanohablantes también de Latinoamérica y muchas inglesas y australianas, algunas, bueno, faltaba un poco del sur global, pero sí, 100 científicas o más o menos científicas, o sea, de alguna forma relacionadas, la mayoría relacionadas con temas de biodiversidad, de políticas públicas, de cambio climático, pero también perfiles más pues ingenieras que estaban ya hartas de estar solas, ¿no?, en el mundo. Y fue muy, muy, muy bonito ver la Antártida, impresionante. Sí, claro, es muy bonito. Y estar ahí con mujeres, pues muy relajante, ¿no? Una experiencia... Cuéntanos como si fuera para tus hijos, con ese libro, cómo era un día a día tuyo ahí en la Antártida. Pues mira, nos levantábamos muy pronto, súper emocionadas ya, íbamos a comer y allí ya empezamos la traca. O sea, imagínate mucha gente pues de mi estilo, tacatá, 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 ¿y tú qué haces? Y tú tal, todo el día. Sí, y qué vamos a hacer, y qué tal, y que tienes ideas y apuntando en nuestros bloques y tal. Un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, para muy, muy académico, intelectual, no sé si chungo, pero este perfil de muchas edades, a mí me encantó hablar, pues había una mujer de casi 70 años que decidió no tener hijos, porque en su tiempo tener hijos te quedabas un poco detrás, ¿no? Y continuar con su tacatá. Luego nos íbamos a ver la Antártida un ratito, nos vestíamos con nuestros trajes y 50 chaquetas, aunque no hacía tanto frío luego, y con la Zodiac nos vamos hacia pues a ver una isla, a ver lo que... nieve, pingüinos, focas... No sé si ¿qué es lo que más te impactó, que viste a nivel positivo y negativo de alguna especie o de decir, es que esto está realmente mal? No, la verdad es que negativo nada, porque lo que me preocupaba más era ir allí, ¿no? El impacto de ir allí, yo qué estoy haciendo allí. Y me di cuenta que el turismo está muy bien regulado, que no sé si seguirá así, pero está muy bien regulado. Lo hay, pero esa es la cosa de si lo hay, que esté bien. No haberlo creo que es imposible en un mundo. Habrá turismo, entonces que esté bien regulado, que no dejan a más de 100 personas entrar, que no dejan que te acerques a los pingüinos, a tal. Esto positivo. Y luego ver el hielo, que yo lo había estudiado mucho, pues es súper impactante.
ver el mar, el color, ¿no? El mar, es decir, Dios, yo he estudiado este mar, bueno, mar, océano, que es el centro de todos los océanos, es donde se mezclan todas las aguas del Índico, del Atlántico. Es una pasada estar allí y ver esto. Y pensar, es que el agua se está hundiendo, porque es como cuando se crea el hielo, el hielo tira sal, la sal se hunde y esto crea las corrientes más profundas del mundo. Y estás ahí mirando y dices, vale, no lo ves, obviamente, tú no ves la sal que se va, ¿no? Menos en verano. Pero a mí esto me... Yo era la que estaba todo el día mirando el mar diciendo, esto se mueve, esto se mueve. Pero bueno, porque era mi tema, ¿no? Lo único es que entonces hablas con las ¿cómo se llama? Los expedicionarios, no expedicionarios, los líderes que te acompañan y te enseñan cosas, la que sabe del hielo, el que sabe de geología, el que tal, y te dicen todos que es muy dramático, que en la península antártida, sobre todo en el oeste, que ven los cambios, ¿no? Que desde que empezaron, había una ornitóloga que empezó 20 años atrás, dices que es que los pingüinos están cambiando, es que se van más al sur, de estos ves más, de estos ves menos, claro, tú no lo ves, tú ves pues, el hielo que cae, pero esto es normal. Pero cuando te dicen, yo lo he notado, pues da un poco de angustia, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para los que no estudiamos estos temas que la península antártica se mantenga e incluso ya no solo la conservemos, sino que se restaure en la manera que sea posible para el resto del océano? Bueno, es que en la Antártida hay un tratado de 1959, creo, que protege la Antártida, lo que es la Tierra. De momento, ¿no? Todo esto tiene que ir... Y dice que es por fines científicos y paz, no guerras. Vale, bien. Pero el mar alrededor no dice nada de eso. Y todo el ecosistema, todo depende del mar, todo. O sea, no hay comida en la Antártida. Hay comida en el mar. En el mar. Y esto no está protegido. Entonces, ha habido campañas para proteger el Ross Sea. Ahora no sé si lo estoy diciendo. Sí, este se ha protegido, pero desde entonces no se ha protegido nada más porque hay países que lo están bloqueando. Entonces, ¿por qué hay que protegerlo? Para proteger la ecología, ¿no? Ya que el cambio climático va a producir todo esto, a fundir el hielo, tal, al menos pues tenemos que proteger que no haya sobrepesca de krill, por ejemplo, las gambitas pequeñas, o que lo que quede sea un poco resiliente. O sea, tenemos que parar un poco los humanos allí. Luego me preguntabas de cómo afecta al resto del planeta. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante, obviamente, para los animales de allí, que es una cadena trófica mucho más simple que en otros sitios, pero básicamente hay ballenas, krill, fitoplancton. Todo esto hay que protegerlo tanto como podamos, o sea, como menos humanos mejor. Y luego, claro, la Antártida es hielo, es mucho hielo, muchísimo hielo. Si fundimos el hielo, pasan dos cosas. Una es que sube el nivel del mar y la Antártida tiene mucho hielo. Y dicen que si lo que se va a fundir primero es la parte oeste, donde está la península antártica, y esto sería como 6 metros. Es una burrada, 6 metros. 6 metros de aumento del nivel del mar. Del nivel del mar. La Antártida toda serían 70 metros, algo así, pero esto no se va a fundir, o sea, porque es un bloque de hielo bastante estable. Pero la parte oeste y la parte de península antártida sí que se va a fundir a largo plazo. Pero bueno, que estamos hablando de cuidado, ¿no? Y luego la otra cosa, a menos largo plazo, es que estas dinámicas de hielo cambian las corrientes. La Antártida es donde se encuentran todas las corrientes del mundo. Y estamos hablando de corrientes que definen el clima en Europa, en Estados Unidos, en todos los sitios. Tú le haces cosas a la Antártida y las corrientes cambian. Esto es medio largo plazo, pero se habla, ¿no?, ya de la corriente del Golfo, estas cosas que se están ralentizando. Bueno, esto
está relacionado en parte con lo que pasa en la Antártida. Y en otros sitios, porque todo es muy complicado. Pero la importancia de la Antártida es que es el centro del océano. Esta es, para mí, porque obviamente hay opiniones, pero no, creo que estaríamos todos muy de acuerdo de que la importancia de la Antártida es el clima. Es el clima. Si tú tocas la Antártida, el clima se va a modificar en todo el mundo. Y es sutil, porque hay, yo que sé, el Niño, por ejemplo, será más importante. Pero es importante. Y es un continente o una zona que ayuda a pensar, a reflexionar a largo plazo, que es una cosa que nos cuesta mucho a los humanos. Como es que lo que pase allí no lo puedes cambiar, no podemos volver atrás. Es un ejemplo muy claro, como el Ártico, de, bueno, habrá cosas que ya no volveremos atrás y habrá que adaptarse y habrá peligro de los puntos estos de no retorno que ya dan un poco más de angustia también. Pero a mí me sirve para hablar de no nos olvidemos que tenemos un largo plazo aquí, que esto no va a cambiar, que hay una inercia que es imposible, o sea, no es humanamente posible volver a lo que teníamos antes. Es lo que hay, o sea, lo entendemos, lo aprendemos y nos adaptamos. ¿Qué te lleva o qué estás haciendo en Múnich ahora mismo? Bueno, estoy trabajando online. Múnich es un ejemplo de pareja académica donde hay que tomar decisiones y yo decido que para mí es más importante estar cerca de familia y en un país pues estable y con seguridad social y que cuide a los niños. Y mi pareja decide que para él lo más importante es su carrera académica como astrofísico. Y entonces el punto medio pues es Múnich. A hablar cada 5 años o así, pues tenemos nuestra reunión de ¿y ahora ahora qué está pasando? ¿No? Porque sirve o no sirve. Pero veníamos de Estados Unidos, donde tener niños es un poco calvario. Y sí, es una decisión personal. ¿Y qué opinan tus niños de tus cuentos, de tus libros? Bueno, pasan bastante de mí. Pero el de la Antártida hace mucho tiempo que no lo leemos, pero me los llevo cuando hago cuentacuentos, y esto sí, les encanta ayudar. Y el tenemos uno de virus con esta organización, ellas lideran, y este sí que se lo saben todo, ¿no? Sobre todo durante el coronavirus. Uf, lo de lavarse las manos. Les diste una masterclass de virus. Me ayudaron hasta con los dibujitos y todo para darles a la ilustradora. Sí, porque claro, estábamos en casa cuando lo escribimos y estaban aquí, en esta oficina. Mis 4 horas que tenía yo al día entraban todo el rato. Sí, no, muy... Sí, a veces le digo a mi hijo, bueno, ahora no tengo, porque yo voy haciendo, me he hecho como científica freelance, yo digo, que es un concepto raro que me he inventado, pero como estoy aquí en Múnich, que es difícil, es un sistema académico difícil, y me gusta hacer muchas cosas, pues me he ido metiendo en 1000 cosas y a veces tengo momentos que estoy un poco más vacía de trabajo y digo, ay, ahora tengo menos trabajo. Y mi hijo, pero si escribes libros tú, pero si tal, ¿no? Yo para ello soy escritora y digo, bueno, no es exactamente Bueno, eso. es que de hecho quien entra en tu página web no sabe muy bien en qué estás, porque estás en tantas cosas que no sabe muy bien definirte si física, escritora, divulgadora, comunicadora. Sí, es Porque, un poco, pero esto es así, ¿no? Es el futuro, es como será siempre, ahora ya creo. ¿y ahora en qué estás? ¿En qué estás pensando? Ahora estoy con esto de adaptación, que hay un tema, hay una cosa que se llama a ver cómo se dice esto, el objetivo global de adaptación. El objetivo global de mitigación es el famoso, vamos a intentar llegar a 1,5 o 2, el Acuerdo de París, grados. Es muy claro, es muy good, ¿no? Es muy bueno este
objetivo. Y luego hay un objetivo de adaptación que dice, vamos a intentar que todo sea más resiliente y que es muy, no, esto no tiene, no es específico. Pues estoy No es intentando, concreto, ¿no? No se concretan. es súper poco concreto porque es muy complejo, porque depende de, vamos a llegar a 1,5 o 2 o 2,5, yo qué sé, no lo sé, nadie lo sabe. Y la adaptación depende, es mucho más compleja. Entonces, porque es mucho más compleja y porque no tiene beneficios, no así, y es a largo plazo y tiene que ser transformacional y todas esas cosas que son como difíciles, pues recibe menos financiación, es menos claro, es tal. Y estoy intentando ayudar desde la ciencia, qué métricas tenemos, qué temas, qué dimensiones tenemos para como definirlo un poco más, eso, concreto. Sí, que es difícil, porque es todo bastante difuso. Es bastante difuso, pero es como, en vez de decir nos adaptamos a un mal todo el rato, nuestra idea es más, bueno, ¿por qué no decimos que nos adaptamos para que todo el mundo viva bien? ¿No? Eso de como pasarlo a positivo, es que es como más agradable, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos un mundo que viva bien a pesar del cambio climático. Esto al final es lo que queremos. Y vivir bien, ¿qué es? Entonces, vale, ¿qué es la buena vida? Y esto ya es filosofía pura, ¿eh? Pero es eso. ¿A qué nos adaptamos? ¿A solo contrarrestar lo que está pasando o hasta mejor? Porque es una oportunidad para vivir mejor, para ayudar al sur global, para hacer las cosas bien, ¿no? Para finalmente dar financiación a quien lo necesita. Pero esto hay que ponerlo muy en Sí, temas concretos. con todos los puntos bien definidos, pero Pero bueno, no, es, sí, sí. o sea, es un No, no, poco... no, no es sencillo, pero una de las cosas que quizá también sean importantes, que igual en nuestra generación no lo hemos tenido, es en materia educativa y formativa, que también las nuevas generaciones estos lo vayan interiorizando, cosa que igual nosotros no lo teníamos y ahora poco a poco ya se van metiendo estos temas Claro, en la educación. claro, es como yo estaba trabajando, esto lo estaba haciendo con un filósofo de la ciencia y bueno, para mí es nuevo, ¿no? Yo he trabajado toda la vida con físicos, vale, luego con biólogos porque hacía modelos de fitoplancton o con químicos, pero es como muy ciencia pura, ¿no? Como muy al lado. Luego hablas con un filósofo y piensas, claro, también son importantes. Es que las ciencias sociales, o que se dicen a veces, ¿no? O economía, sí, ahora pienso, tengo que estudiar filosofía ahora, económicas, financiación, um, sí, y A esto veces, es lo que hay que educar, ¿no? En saber un poco de todo, más generalista, volver como al pasado o algo, ¿no? Como los sabios de antes. educar y comunicarlo, que igual tú decías ahora, igual es que lo que hay que hacer es transformar o traducir ese lenguaje científico, ese lenguaje filosófico, ese lenguaje económico para la gente del día a día, que sepa que esos términos que nosotros estamos acostumbrados a usar, qué significa cada cosa. Sí, hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer en comunicación, porque también nos sirve de nada, bueno, sí, de hecho no sirve de nada que yo sepa un montón de una cosa, si al final, sobre todo si es en cambio climático, ¿de qué sirve que me hagas 100 papers, artículos, de seguridad alimentaria, de cómo va a cambiar yo qué sé, o de peces, cómo va a cambiar la pesca tal, tal, tal? Bueno, pero me lo tienes te lo tienes que comunicar, lo tienes que transformar a los que hacen políticas. Pero bien, porque si no, que no se van a leer tu artículo. Es como entender la realidad de cómo funciona el mundo. Sí. Pues bueno, esperemos que poco a poco eso lo vayamos consiguiendo, que yo creo que en el fondo, aunque haya ciertas cosas que haya que mejorar, somos optimistas y hay que ser pesimistas. Le decía yo a José Manuel Martín, que era el anterior invitado que teníamos en Naturalmente, que me diera una versión positiva o una versión optimista y una versión pesimista del mundo de aquí a 10, 15 años. No sé tú si serías capaz de darme esas versiones también. Bueno, yo estoy en la corriente de un poco
izquierdista de que hay que profundizar mucho más en las relaciones humanas, sociales. Este es el futuro que yo quiero. Que yo cuando doy charlas a niños de cómo va a ser el futuro o a adultos, les pongo imágenes de gente siempre. La típica imagen mediterránea. Estoy comiendo ahí un pescado súper felices. Gente, gente, gente. Esto de estar solos en casa mirando Netflix, guay, pero para mí este es el optimismo. Gente junta, hablando, peleándose y amándose, y es que es la única forma, es la única forma. Y la pesimista, pues cuando leo estos libros de historia y futuristas, de cosas rápidas y coches muy rápidos y aviones muy rápidos, cosas muy rápidos y metaverso. A mí estas cosas me asustan un poco, pero esto ya es persona mayor, creo. Le veo las cosas buenas, pero creo que ya no necesitamos tanto, ¿no? Muy superficial. Sí, es que esto no... Lo que necesitamos ahora mismo es más humanismo. Bueno, pues nos quedamos con eso, con el humanismo, con las personas, con relacionarnos, con comunicarnos, con estar a gusto con nosotros mismos, que al final es un poco lo que buscamos todos, que estemos a gusto con nosotros mismos dentro de un planeta habitable, que es lo que siempre decimos. Sí. Pues Ana, la verdad es que yo espero que quien escuche el podcast aprenda. Yo he aprendido bastante, la verdad, y es importante que gente como tú, pues eso, pues de charlas, forme, estudie, hable, converse, porque al final de ahí sacamos siempre cosas positivas los que estamos menos metidos en estos mundos científicos. Ha sido un placer tenerte y suerte con todos tus proyectos por ahí por Múnich, y esperamos verte de vuelta por España pronto. Gracias igualmente. Un gusto. Gracias, Ana, un abrazo.